en la desencadenación de los mundos impacta en cada uno de manera distinta. Y también dijimos que es muy importante cómo los padres se santifican a la manera de cohabitar con sus hijos, que eso tiene que ver con la vestimenta, con el levush, la vestimenta que le ponen al alma, que se le pone al alma de la persona que nace. Que si la persona se santificó y pensó cosas buenas, entonces tiene buenas vestimentas, le va a ser fácil a el alma que está viniendo, y si la persona no se santificó tanto, las vestimentas entonces son difíciles, y este alma, esta persona, que nace va a tener que trabajar más. Acá, en el capítulo 3 del Tanya, comenzamos hablando de cada nivel y cada grado, cada eslabón de todos estos tres que comenzamos diciendo que existen Nefesh, que Nefesh es donde está el alma, que está la sangre, Ruach, que es el espíritu, por decir así, y Neshama, Nefesh, Ruach y Neshama. Cada una de estas tres está envuelta o contiene en ella 10 niveles que están contra los 10 sefirot superiores que salieron de ellas, que estas 10 sefirot mismas también se dividen en dos, que son 3 mamás y 7 dobles. Quiere decir, las 3 mamás son Jochma, Binah y Da'at, el intelecto, la comprensión y el conocimiento, y los 7 días de la semana, que ahora los vamos a mencionar. Así lo mismo es en el alma de las personas, que se dividen en dos. Sechel, que es lo que la persona tiene, el Seichel, lo que la persona tiene acá en la cabeza, ¿sí? Que se llama en castellano intelecto, y Midot, que son cualidades. El Sechel incluye en ellas, el intelecto tiene adentro de él Jochma, Binah y Da'at, el intelecto, el desarrollo y el conocimiento. Y las cualidades son el amor a Dios, el temor, la reverencia, el embellecimiento a Dios. Y Chabad es Jochma, Binah y Da'at, son las mamás y la fuente de estas cualidades, porque las cualidades son los hijos de Chabad, son como los descendientes, lo que sale de Chabad. Y ahora vamos a explicar todo esto, que parece como un embrollo grande. Dice así: primero tenemos que saber que Dios creó al mundo con 10 sefirot. Aparejadas a esas 10 niveles, 10 sefirot, 10 niveles, 10 sefirot. Tenemos que saber que también el Nefesh, que es el alma, también el Ruach, también el espíritu, también la Neshama, cada uno de ellos tiene 10 sefirot. Y también dice acá que se dividen en dos, 3 mamás y 7 dobles. Y dice que las mamás, como recién acabamos de decir, son Jochma, Binah y Da'at, y las dobles son las 7 dobles. Cuando una persona quiere construir un edificio, tiene un sueño, se le prende la lamparita, ¡chup! Quiero construir un edificio. Y él ya se ve viviendo en el departamento, en ese edificio que él quiere construir. Pero esa es la idea en potencia que tiene la persona que quiere construir ese edificio. Después tenemos que tener un arquitecto que venga y que haga los planos, que eso se llama el desarrollo de la idea primaria que tuvo la persona. Entonces pensamos, vamos a hacer el salón acá y el baño acá, y vamos a hacer la cocina de acá, y vamos a hacer pieza de invitados acá.
y es mejor hacer el toilet de este lado porque la cañería va a ser mejor por este lado, y mejor también la piscina, todo lo demás, todas las cosas que se hacen. Eso es el desarrollo. Y una vez que el edificio está terminado y yo entro a vivir en ese edificio, yo me conecto, me contacto, conozco mi lugar, mi departamento, como en el sueño que yo tenía cuando tenía esa idea original. Lo mismo sucede cuando un hombre y una mujer quieren tener un hijo. Cuando un hombre y una mujer quieren tener un hijo, está todo en el semen del hombre, está en el espermatozoide que tiene el semen del hombre, está todo el ser humano concentrado. Se junta con el óvulo de la mujer desarrolla ese bebé, y cuando el bebé sale, es el dat, es el conocimiento, que dos personas estuvieron juntos, que hubo una gota de semen, que se juntó y que la madre lo desarrolló, etc. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando una persona se quiere casar con otra persona. La persona ya ve todo el casamiento cómo está, pero todavía no pasa nada, hay que desarrollar. ¿En qué salón, qué rabino, cómo, cuándo, qué la comida, a quién invitamos, a quién no invitamos, qué ropa me pongo, qué ropa no me pongo, a qué mikve voy? Un montón de cosas que el fotógrafo, la música, el video. Hoy en día tenés muchos pitches que es para hacer un casamiento. Antes se juntaban 10 tipos, hacían un casamiento y ya está. Después está el casamiento en sí. Cuando el hombre y la mujer están juntos, se conocen en una manera física, pero quiere decir, se conocen, vieron, entienden, son parte de esta idea, y el casamiento se hace parte de uno. El vivir en el departamento mío es parte mía porque eso surgió de mí, y ahora estoy viviendo en eso. Y ahora lo conozco, lo que yo pensé, como una idea. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces ahora dice así. Estas tres cosas son Jochma, Binah y Dat. Estas tres cosas están en el sejel, están en la cabeza, están en el cerebro, en el intelecto de la persona. Tanto el tener una idea, tanto el desarrollarla, como el conocerla. Como más adelante vamos a explicar un poquito más y se va a entender un poco más lo que estamos hablando. Y después dice los 7 días de la creación. Nosotros sabemos que Dios creó el mundo en 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat. 7 días de la semana. Se llaman 7 dobles porque estas 7 sefirot que comprenden, que están en los 7 días de la semana, tienen que ver con cada parte del ser humano. Con la mano derecha, el lado izquierdo, el cuerpo, el muslo derecho, el muslo izquierdo y los genitales. O sea, por eso se dice dobles. Lo que primero surgió fueron los días de la semana, y después Dios hizo al hombre me refiero a hombre, mujer, cuerpo, con las mismas sefirot, con las mismas sefirot, sí. Entonces decimos así: el gesed de la bondad, que corresponde al día lunes, Geburá es restricción, corresponde al el día domingo dije es bondad, el día lunes es Geburá, Tiferet, belleza es el día martes, que corresponde al cuerpo, Netzach, victoria, es el muslo derecho, Hod, que es resplandor, el muslo izquierdo, y Esod, la base son los genitales, son estos 7. Y después tenemos 8, 9 y 10, los 3 del intelecto que dijimos, ¿sí? Está configurado, digamos, la corona o el intelecto, como Dios pensó hacer el mundo, cómo se va a desarrollar y el conocimiento en estos 7 días. Y lo mismo está en el ser humano, tiene su intelecto y tiene sus midot, tiene sus cualidades, gracias, tiene sus cualidades. Lo que está diciendo acá, que lo que sale del intelecto, si yo comienzo a pensar que existe un Dios, y Dios es uno, y esto, y lo otro, ¿qué sale? Amor a Dios. Si yo le debo mi vida a Dios, sale amor a Dios. Si yo le debo mi vida a Dios, sale temor de reverencia, temor de no hacer lo que Él no quiere que yo haga, de cumplir su voluntad. Entonces lo vamos a leer ahora explicándolo un poquito más, antes de comenzar una explicación un poquito más profunda. Y leemos así del Tanya. ¿Todos los conceptos que hablamos se entendieron? Pues ahora leyéndolo lo vamos a entender un poquito más.
Ahora bien, cada nivel y grado de estos tres, Nefesh, Ruach y Neshama, consiste de 10 facultades que se corresponden con las 10 Sefirot supremas. ¿Sí? Manifestaciones, ¿qué son? Son manifestaciones divinas en las que se originan, de las cuales descienden, que se subdividen en 2 categorías generales. Y estas son, ¿sí? 3 madres y 7 dobles. A saber, Jochma, sabiduría, Biná, entendimiento y Da'at, comprensión. Las 7 dobles son los atributos emocionales conocidos como los 7 días de la creación: Gesed, bondad, Yehudah, severidad, Tiferet, belleza, y así sucesivamente, como los mencionamos antes. Así también, tal como las 10 Sefirot supremas se dividen en 2 categorías generales, del mismo modo, el alma humana y sus 10 facultades están divididas en 2 categorías generales. Sechel, que es el intelecto, y Midot, los atributos emocionales, las emociones. El plano del intelecto incluye los 3 poderes intelectuales de Jochma, Biná y Da'at, que se llaman Chabad, mientras que las Midot, que son las cualidades, son el amor a Dios, el miedo y el temor a Él, la glorificación de Él y así sucesivamente. Chabad, las facultades intelectuales, son llamadas las madres y fuente de las Midot, porque las Midot, las emociones, son los descendientes, o sea, derivan de Chabad. ¿Sí? Me olvidé decirles una cosa nomás, que dice que son las 3 mamás. ¿Y por qué no dice papá y mamá? Nadie me lo preguntó, lo escucharon. Porque el papá es aquel que junto a la mamá hace nacer. Pero lo principal es que el bebé se desarrolle ¿dónde? En la madre. ¿Y quién tiene el bebé? La madre. Entonces son 3 que hacen nacer, son 3 mamás. ¿Se entiende? La explicación del tema es el siguiente. A ver si podemos explicarlo esto bien y prestar bien atención, así podemos entender exactamente lo que dice. El Sechel, el intelecto que está en el alma que piensa, o sea, que es el que piensa cada cosa, o sea, el poder que nosotros tenemos para pensar, que es el que desarrolla y piensa cada cosa, se llama Jochma. Lo que nosotros dijimos intelecto, ahora lo desarrollamos un poco más, se llama Jochma. Nos dice acá el Alter Rebbe que esta palabra Jochma está compuesta por 4 letras, que si agarramos las 2 primeras y las invertimos, o sea, ponemos la Jaf antes de la Het, queda Koach Ma. Quiere decir, esta fuerza que yo tengo acá un teléfono y digo, ¿qué es esto? ¿Cuál es la Jochma? ¿Cuál es el intelecto de esto? Quiere decir, ¿qué es esto? Koach Ma, ¿qué fuerza tiene esto? ¿Qué es? Eso es lo que quiere decir. El intelecto se va por la pregunta. Un minuto. Y cuando saca su potencial a la práctica, ¿qué quiere decir? Que la persona piensa o contempla en su cerebro para entender algo a lo ancho, o sea, de manera interior y entenderlo bien, de un intelecto que está en su Sechel, en su cerebro, eso mismo se llama Biná. Quiere decir, cuando yo comienzo a intentar de comprender algo, estoy comenzando a desarrollar una idea por lo cual yo creo que es un teléfono, por ejemplo, o que es un ser humano, o que es una mesa, o lo que sea que yo esté pensando. Y estos son papá y mamá, ahora sí dice papá y mamá, que hacen nacer el amor a Dios, el temor a Dios, el miedo a Dios. ¿Por qué? Porque el cerebro, el intelecto que está en el alma que piensa, cuando se profundiza tanto en la grandeza de Dios, por ejemplo, como Dios llena todos los mundos, abarca todos los mundos y planetas, y también los rodea, o sea que Dios está dentro del mundo, es parte del mundo, y también está por fuera del mundo.
Y todo frente a Dios es como si nada. ¿A Dios qué le hace que yo rece? ¿A Dios qué le hace que yo me porte bien? Todo el mundo, este universo y todos los planetas frente a Dios no son nada. Porque Dios los crea en un segundo, Dios los destruye en un segundo. Para lo que nosotros pensamos con nuestro ego que es algo muy grande y yo tengo que y me merezco que y todo eso, Dios en un santiamén no está. Frente a Dios, frente al nivel de lo que es Dios, es nada. Si nosotros empezamos a pensar en esa grandeza de Dios, enseguida se despierta una cualidad de temor reverencial en nuestra cabeza y en nuestro pensamiento, de tener miedo y tener vergüenza de la grandeza de Dios que no tiene fin, no tiene finalidad, y el temor a Hashem en nuestro corazón va a despertarse y se va, digamos, no a emocionar, pero es como que se va como una llamarada en su corazón con un amor muy fuerte, tal cual como fuego, con un deseo muy grande y un alma que está, digamos, aspirando todo el tiempo a la grandeza sin fin de Dios. Eso es lo que se llama Klot HaNefesh, se llama una expresión que la persona pierde su vida. Cuando una persona está tan contenta, tan alegre y se contempla tanto en algo y no se da cuenta de que es un cuerpo físico, puede perder su cuerpo físico. Como dicen, hay amores que matan. La persona está tan compenetrada en ese amor, tan compenetrada en esa idea que su cuerpo es como que no existe y se puede morir. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón querían estar con Dios unificados sin que nada suceda y se olvidaron de su cuerpo. Y ahora trae unos versículos, como dice, Nichsefa vegam kalta nafshi, que mi alma se terminó por Dios, o mi alma está sedienta por Dios. ¿Y de dónde viene la sed esta que la persona tiene por Dios? Dice, viene de la base del fuego que está en el alma espiritual. Habíamos dicho que una de las 4 cosas era fuego. Pero el fuego que hablamos nosotros en el primer capítulo era fuego que tiene que ver con la furia o con el ego, que eso tiene que ver del alma, no espiritual, sino del alma animal. Acá dice, sí, la que está en la sangre. Acá estamos hablando del alma espiritual, que ya nos habló en el segundo capítulo, que la sed que uno tiene, el ímpetu que uno tiene para unirse con Hashem viene del fuego. Pero del fuego que está en el alma espiritual, como dijeron los grandes científicos de la naturaleza, y también está escrito en Etz Haim, que es un libro de la Kabbalah muy grande, que la base del fuego, ¿dónde está? En el corazón. Y la fuente del agua y de la humedad está en la cabeza, en el cerebro. Así como está escrito en Etz Haim, el libro del Zohar, el portón 50, que es Jochma, intelecto, que se llama agua, que está en el alma divina, y todas las midot, todas las cualidades son ramificaciones como el temor y el amor, son que salen de ellos como hijos que están en un solo lugar. Quiere decir, todo esto que explicamos recién es para entender qué es el intelecto, qué es Jochma, ¿y qué es Binah? Lo vamos a volver a repetir, lo vamos a volver a explicar. Quiere decir, acá nos dijo otra novedad más grande. Nos dice así, el fuego, después que nosotros sabemos que tenemos alma animal y alma espiritual, el fuego está en el corazón. Y el agua y la humedad está acá en la cabeza. Acá decimos de taquito algo que no está escrito en el Tania. Este es el motivo por el cual hacemos, por ejemplo, nosotros, Netilat Yadayim, nos lavamos las manos. Porque las manos representan las midot, las cualidades. Las manos son las que hacen. Uno puede abrazar con las manos, uno puede hacer lindo, uno puede hacer algún acto de temor, empujar con las manos. Las manos quieren decir cualidades. Cuando nosotros hacemos Netilat Yadayim,
Netilat Yadayim estamos hablando de agua. El agua es la cabeza. Decimos que el intelecto, que la cabeza domine a las cualidades que nosotros tenemos. Por eso antes de comer, no comemos como animales, hacemos Netilat Yadayim, nos lavamos las manos. Ese es el propósito de Netilat Yadayim, según la Kabbalah. Que la cabeza baje a las midot, que el intelecto, el conocimiento y el entendimiento baje a lo que son las manos. Pero esto es algo que está escrito en la Kabbalah sobre Netilat Yadayim. Volviendo ahora a explicar en un castellano más fino, como está escrito acá en el Tania, ahora vamos a volver por esto. A ver, préstame este. En la mañana también, ¿es lo mismo, bajo el mismo concepto? Todo es lo mismo. Ese mismo concepto. Netilat Yadayim es que la cabeza gobierna su corazón, que agarre las midot, que agarre las cualidades y las tenga controladas, como se dice, ¿sí? ¿Y por qué la tumá queda ahí en la mano? ¿Por ese mismo motivo? Porque La tumá queda en la mano, está escrito que el cuerpo de Adán era todo uñas, era moach tbuná, era una uña especial, como escamas, uñas especiales que protegían al cuerpo. Cuando hizo el pecado, toda la impureza se fue a la uña, pero que se va a las uñas, a las manos y a los pies. Aparte, por eso los sacerdotes realmente se lavaban las manos y los pies antes de hacer. Y la uña, aunque es biodegradable, pero es el recuerdo del primer cuerpo que había. Y se ensucia la uña. Pero la uña sale de un lugar sagrado, digamos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá la explicación del tema es el siguiente. Ahora te lo devuelvo. Aquella facultad intelectual del alma racional que concibe primero cualquier tema recibe la denominación de Jochma, que es una palabra compuesta por otras dos, como dijimos antes, invertíamos, que es Koachma, el potencial de qué es. Cuando la persona manifiesta esta idea concentrada de lo potencial hacia lo actual, es decir, cuando reflexiona con su intelecto acerca del punto seminal a fin de comprender un asunto plenamente y ahonda en él hasta su mayor profundidad, tal como éste evoluciona del concepto que él ya había concebido en su intelecto, esto es denominado biná. Entonces, acá tenemos más claro que dice que la facultad de biná, como dijimos antes, es lo que comprende plenamente y en profundidad. Quiere decir que es cuando una persona desarrolla la cosa bien como tiene que ser. Porque vos podés tener un concepto en la cabeza de lo que es un teléfono, lo que es Dios, lo que es una Torá, pero no lo desarrollaste, no sabés lo que es. Quiere decir que no lo tenés. Parte de tener un concepto de saber qué es algo es desarrollarlo. Entonces dice, esos Jochma y Biná son los mismísimos padre y madre que hacen nacer el amor a Dios y el temor, Iraá, y el miedo, Pajad, hacia Él, hacia Dios. Acá explica que Iraá significa un temor que principalmente se siente intelectualmente. Cuando vos pensás algo, intelectualmente dices, no me puedo presentar, por ejemplo, a rezar ante Dios con un shortcito. No pega. Pajad denota un miedo que se siente emocionalmente en el corazón. Iraá es temor intelectual. Pajad es un miedo emocional, una emoción. A eso se debe que al principio del capítulo, cuando se enumeran y explican las emociones de un modo general, Pajad precede a ira, pues Pajad, la sensación de miedo en el corazón, es una emoción más genuina que el ira intelectual. Por algo muy simple, porque la persona tiene que pensar. Pajad es algo que sientes, sentís o no sentís. Aquí, sin embargo, cuando se tratan las emociones según estas nacen del intelecto, ira precede a Pajad, porque primero está el intelecto y después está la emoción. Quiere decir, hay una etapa de la que emoción se forma primero en la mente, y está la etapa de que es ira que desciende al corazón como Pajad. Perfecto.
Entonces dijimos que hay papá y mamá. ¿Sí? ¿Ah? Sí, Jochma y Binah, que es papá y mamá. Para los que llegaron tarde, vamos a hacer una breve reseña, leído acá de lo que dice. Llegado a este punto, resulta adecuado explicar sucintamente, dice acá, la función de las facultades de Jochma, Binah y Dat, abreviadas como Chabad, que se mencionarán con frecuencia en los capítulos siguientes. Jochma es el primer destello del intelecto. Es el punto seminal e interior de una idea. Este punto seminal del intelecto incluye ya dentro de sí todos los detalles y ramificaciones de la idea, pero todavía estos están concentrados y son oscuros, como lo que explicamos del edificio, del papá y la mamá, etc. Esto es análogo a un punto en el que no son evidentes las dimensiones de largo y ancho. Lo único que se ve es el punto, a pesar de que para que el punto exista debe tener ciertamente largo y ancho. Pero la persona no está concentrada, la persona se ve viviendo en una casa linda, se ve siendo papá y mamá, se ve haciendo algo, pero no está profundizando en algún detalle. Es la idea gruesa. Sí, es como un rayo así. Jochma es también llamado Baraka Mavrik, el destello intuitivo de la iluminación que constituye el principio de la revelación intelectual. Por ejemplo, podemos observar de qué manera la persona ansiosa por responder a una pregunta intelectual se da cuenta súbitamente en un destello que la pregunta puede ser respondida siguiendo una línea de razonamiento particular. En el momento de la iluminación todavía no se ha percatado exactamente cómo es respondida la pregunta particular. Solo sabe que ha hallado una solución adecuada al problema. Como cuando la persona dice, tengo la respuesta, para. La lamparita. La respuesta es, porque por eso dijimos que es como una iluminación. Luego entra en juego la facultad de Binah, entendimiento, meditación. Mediante Binah comprende, cristaliza, clarifica los detalles de la idea que eran oscuros en Jochma, hasta que todo el edificio de la idea, en todo su largo y ancho, se torna manifiesto. Por ese motivo, la función de Binah es descrita como Mevin Davar Mitoch Davar, entender o deducir una cuestión a partir de otra. Es decir, aquello que antes estaba concentrado en el oscuro destello intuitivo de Jochma, ahora está revelado y es entendido. A ver, si tengo una idea, a ver, contame la idea, ¿cómo es? Estás revelando lo que estás... Luego de que la persona ha entendido cabalmente la idea en todos sus detalles y ramificaciones, debe entonces sumergirse en ella, ligándose y uniéndose a ella hasta el punto de que no solo la entienda, sino también la sienta. Solo de esa manera puede verse afectada por la idea. Si su entendimiento señala que cierta cosa particular es deseable, hará nacer un amor por ella. Si en lugar de ello su entendimiento señala lo dañina que es una cosa en particular, reaccionará en un sentimiento de miedo y huirá de ella. Lo mismo pasará con las demás emociones. La facultad con la cual la persona se sumerge en una idea se denomina Dad, palabra etimológicamente relacionada con la expresión y Adán conoció a Javá, un verbo que denota nexo y unión. Lo mismo estamos diciendo, lo mismo decimos cuando, por ejemplo, una persona estudia judaísmo, estudia una ley del judaísmo. Yo sé que quiero ser judío, pero la ley me dice X cosa. Yo entiendo, filosóficamente lo entiendo, agarro el libro, lo guardo y lo pongo ahí. Estudié que el judío se deja la barba y no se corta la barba. ¡Paf! Estudié que el judío no come jamón. Ok, perfecto. Pero yo soy judío pero como jamón. Pero yo soy judío pero no me corto la barba. Quiere decir que todavía no entendiste bien al 100% o no sos parte 100% de esta idea que vos desarrollaste y tuviste en la cabeza. ¿Cuándo sos parte? Cuando vos asimilás, entendés, pones en práctica y eso se hace parte tuya. Lo mismo sucede con el estudio de la Torá. Nosotros estudiamos la Torá y la Torá, un concepto que nosotros entendimos, no significa que nosotros lo conocemos. Vos lo entendés algo, pero no es parte tuya. La Torá es muy linda, está ahí. ¿Cuándo la conoces? Cuando el concepto es parte tuyo. Cuando vos entendés 100% algo, es como si fuera que vos le mostrás a un niño, te voy a explicar cómo vuela el avión. Y el niño quiere ver qué botón hace que los flaps, que los alas suban y bajen, y por qué aire por acá y aire por acá, y por qué la rueda. Si vos no le explicás todo, no lo conoce, no es parte de él.
Hasta muchas veces nosotros cuando no entendemos algo del 100%, le hacemos delete, lo hacemos chau. Eso quiere decir que no es parte nuestra. ¿Cuándo es parte tuya? Cuando vos lo vivís es parte tuya y ya no puede salir más de vos. Ahora, cuando uno entiende que existe un Dios y en serio se pone a pensar que hizo el mundo y que me dio la vida y todo eso, puede hacer nacer o amor o temor, una de las dos cosas. Pero si no pensás en ello, si no tenés tiempo para pensar en ello, no le das el tiempo, no va a ser parte tuyo eso. No lo podés hacer nacer tampoco. No llegás, es como si fuera que una persona está de novio con alguien, pero no llega a consumar el acto, digamos, carnal de hacer el amor, o sea, de casarse. No conoces a la otra persona. ¿Podés decir que conoces a la otra persona íntimamente? No, estoy 10 años con la persona, nunca conocí a la persona íntimamente, no la conozco. Y a veces pasa eso con nosotros mismos, que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso en el judaísmo, especialmente en el hasidismo, especialmente en la Kabbalah, predicamos el sinceramiento. Que la persona tiene que tener momentos para sincerarse, no mentirse y ver exactamente qué es lo que la persona quiere, cómo la persona lo hace, cómo no, si caí, si no caí. La persona a sí mismo no se va a engañar. Volviendo entonces, dice así. Este es el proceso que pasó Abraham. Es el proceso que pasa a cada ser humano. Todos. Ahora igualmente va a hablar más adelante en los capítulos de Tania de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque cuando el intelecto en el alma racional contempla profundamente y se sumerge extraordinariamente en la grandeza de Dios, como Él llena todos los mundos, y cuando también se medita acerca de cómo Él abarca todos los mundos, ¿sí? Y acá dice, Él llena, abarca los mundos, como Dios anima toda la creación con una luz divina y fuerza vital inmanentes, tal como Él alma llena y da vida a cada parte del cuerpo, una fuerza vital que se inviste y unifica en cada criatura y que adapta las necesidades individuales de aquella. Abarca, Él ilumina los mundos con una luz y fuerza vital divina que está más allá de la capacidad de recibir internamente por parte de los mundos, en lugar de ello los afecta de una manera envolvente. Cuando una persona reflexiona acerca de otro aspecto de la grandeza de Hashem, como ser, como en su presencia, todo lo creado es considerado nada, contemplando cualquiera de estos aspectos de la grandeza de Dios, nacerá y surgirá en su mente y su pensamiento la midá, quiere decir la cualidad de reverencia por la majestad divina, para temer y ser humilde ante su bendita grandeza. El temor se verá acompañado y permeado por la humildad, como en el temor que la persona siente ante la presencia de un hombre muy sabio o piadoso. Y esta grandeza no tiene límite y también nacerá un miedo de Dios en su corazón. A continuación, su meditación hará nacer el atributo de Gesed expresado en el amor a Dios, de modo que su corazón se encenderá con un amor intenso, cual flameantes llamas con una pasión, deseo, ansiedad y un alma anhelante, por la grandeza del bendito Ein Sof. Ein Sof quiere decir sin fin. Esto es lo que se pretende con el término Kalot HaNefesh, como está escrito, mi alma te anhela, realmente se desvanece. ¿Sí? Acá traduce una consumidora pasión del alma. Esto es lo que pretende el término Kalot HaNefesh, como está escrito, mi alma te anhela, realmente se desvanece, y mi alma está sedienta de Dios. Y una vez más, mi alma está sedienta de ti. Esta sed de amor deriva del elemento fuego que hay en el alma divina, tal como afirman los estudiantes de las ciencias naturales. Y así figura en Etz Haim, el elemento fuego está en el corazón, mientras que la fuente del elemento agua y la humedad está en el cerebro. Como se explica en Etz Haim, portal 50, la fuente del elemento agua es el nivel de Jochma, que es llamado el agua del alma divina. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a explicar. Así como decimos que el corazón es el asiento de las emociones, de calidez, del mismo modo decimos que es el lugar de resistencia del elemento fuego. En contraste al cerebro, al ser del asiento del frío intelecto, la inteligencia calma y mesurada es la fuente del elemento agua. Ello puede observarse con facilidad al comparar la conducta de una persona emotiva con la de un intelectual. Lo mismo es cierto también del intelecto y las emociones del alma divina. El ardor y la pasión del amor de uno por Dios se expresa en el corazón, llevándolo en última instancia a Kalot HaNefesh, que es lo que dijimos, que el cuerpo no tiene ahí lugar.
La mente, sin embargo, continúa fría. Esta capacidad de la mente para apreciar una situación con frialdad lo lleva a comprender que la intención de Dios es que que el alma permanezca investida en el cuerpo a fin de que le sea posible cumplir la Torá y sus preceptos. Esta toma de conciencia enfría el fogoso ardor del corazón y de esa manera previene el alma de expirar efectivamente Kelot HaNefesh. ¿Sí? Las restantes, ahora hablamos solamente de amor y temor, las restantes, ¿sí? 5 midot son todas ramificaciones y derivados del temor y del amor, como está explicado en otra parte. Y todo lo que se dijo hasta ahora explica por qué Jochma y Biná son llamados padre y madre de las midot, porque es mediante la meditación ejercida por Jochma y Biná que nacen las midot. Jochma es llamada padre, tal como la gota de semen que se deriva del cerebro del padre comprende de manera concentrada y oculta todos los órganos del cuerpo del niño. Del mismo modo, el punto seminal de Jochma contiene de manera oculta todos los detalles de una idea, como se explicara antes. Y tal como es la madre la que revela los órganos del niño de su estado oculto y los lleva a su estado de determinación, del mismo modo Biná revela, expande y aclara el concepto a todos sus detalles. A continuación, el Alter Rebbe se refiere a Dat, como se explicara antes también. Dat es una madre y fuente de las midot, ¿de qué manera contribuye a su nacimiento? ¿Sí? Ahora entonces vamos al Dat. Entonces, ¿se entendió claramente qué es Jochma y Biná? Que es papá y mamá, ¿se entiende? Ahora que lo entendimos, cuando entendamos Dat, vamos a ver cómo podemos poner en la práctica papá, mamá y sus ramificaciones en cada cosa que nos pasa en nuestra vida. Pero por ahora estamos despacito. Entonces dice así: y el conocimiento viene del lenguaje que busca la Torá, y el hombre conoció a Javá. El hombre conoció a Javá cuando el hombre se conoció con su mujer. ¿Qué quiere decir que el hombre conoció a su mujer? Y es del lenguaje, acá dice, hitkashrut veitchabrut, unión y relación, digamos más fuerte todavía que unión. Que la persona ata su conocimiento con un nudo, por decir así, fuerte, muy fuerte, y tiene que fijar su pensamiento con mucha fortaleza en la grandeza de Dios, sin distraerse ni un segundo de ese pensamiento. Quiere decir, la persona agarra un pensamiento a la grandeza de Dios y no se distrae de nada, nada, y está pensando todo el tiempo en eso. Es como si fuera que una persona, por eso dice que se une y se ata, la persona está concentrada en eso. Porque aún una persona que es un inteligente muy grande y comprende en la grandeza de Dios, si esa persona no se va a unir, no va a unir su conocimiento y no va a fijar su pensamiento con fortaleza y con perseverancia, no va a poder hacer nacer en su alma ni temor ni amor a Dios verdadero. Sí, lo que va a poder hacer es como si fuera que él crea. Es imaginario, él cree como una pavada, como una tontera, que él cree que está haciendo nacer un conocimiento. Y por eso, el conocimiento real es la existencia de las cualidades y su energía, y es la que incluye bondad, gesed y geburá, o sea, amor y sus ramificaciones, temor y sus ramificaciones. Ahora lo vamos a leer bien para entenderlo un poco mejor, pero lo que tienen que tener en claro es que el amor y el temor en nuestra vida es algo fundamental. Es algo, dos características y dos bases de cosas que son fundamentales en nuestra vida. ¿Son opuestas entre sí, el amor y el temor? Son opuestas por donde vienen, pero por ejemplo, cuando vos decís Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, para concentrarte, ¿no? Amarás a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? El amor a Dios es que tengas del intelecto, que pienses
y que hagas nacer un sentimiento con temor reverencial o un amor más grande todavía. Quiere decir que vos amás tanto a una persona que le tenés respeto, que le tenés temor. Quiere decir, suenan opuestas, porque amor es como amar y temor es tener miedo. Tenés tanto amor a Dios que no vas a comer jamón. Tenés tanto temor a Dios, a separarte de Él, su voluntad, que no vas a comer jamón. O sea, te trae a la misma conclusión, pero viene aparejado el temor y el amor. Pero por diferente camino. Claro. Hay que tener del amor y hay que tener del temor y en eso hay que tener alegría. Porque es un precepto de la Torá que la persona tiene que servir a Dios con alegría, que sí que hay que vivir con alegría. ¿Qué ibas a decir? El temor puede ser desconectarte de Dios. ¿El temor puede ser? Desconectarte de Dios, que si no cumples las mitzvot. Claro, energéticamente tenemos voluntad de Dios, cosas que tenemos que hacer. Si yo no la cumplo, me desconecto energéticamente. Por eso se llama, por ejemplo, karet, corta. ¿Qué corta? Corta la energía. ¿Por qué? Volviendo a los hijos de Aarón, ¿por qué perdieron su vida? Porque ellos tuvieron una sed grande a Hashem, se querían unir con Dios y se unieron con Dios, pero se olvidaron que toda la meta en este mundo es que Dios quiere que vos hagas las cosas a través del cuerpo. Y ellos dijeron, el cuerpo no sirve para nada. Nosotros vamos a acercar a Dios a vida o muerte y ¡pum! Y dieron su cuerpo, su vida, por eso. Entonces vamos a leer acá, permiso. Esto aplicado al Da'at, Da'at, cuya etimología puede encontrarse en el versículo y Adán conoció a Javá, implica ligazón y unión. Esto aplicado al Da'at del alma divina significa unir la mente propia con un lazo muy firme y fuerte y fijar firmemente el pensamiento en la grandeza del bendito Ein Sof, que es sin fin, sin desviar la mente de ello. Es decir, que el tema en cuestión que fue concebido en Jochma y desarrollado en Binah es absorbido en la mente mediante la concentración Da'at, y acá te está dando una pauta también de cómo meditar. Que la persona medita, tiene que meditar en una sola manera sin que nadie te distraiga. Cuando vos estás rezando es lo mismo, no es meditar bien. Porque aún aquel que es sabio y comprensivo, o sea, ejerce esa facultad de Jochma, es un tipo que entiende, ejerce su facultad de Binah, puede desarrollar un tema, se siente que es algo. En la grandeza del bendito Dios, en Sof, a menos de que aplique su Da'at y fije su pensamiento firme y perseverantemente en su comprensión de la grandeza de Dios, no producirá en su alma genuino temor y amor, sino únicamente vanas fantasías. Solo imaginará que él teme y ama a Dios. El verdadero temor y amor a Dios se logran únicamente por intermedio de Da'at. O sea, no tenés otro camino de llegar a conocer a Dios solo a través del conocimiento que es el Da'at. Solamente a través de esa concentración, solamente a través de esa ligación y de esa fortaleza. Y dice, y ahora yo voy a tu pregunta. Sí. Por lo tanto, Da'at proporciona la sustancia y la vitalidad de las midot. Por eso se llama mamá de las midot, otro progenitor mano a mano de Jochma y Binah, y comprende a Gesed y a Geburah, es decir, el amor y las demás midot que son sus derivados y el temor y sus derivados. Es como decir, la mamá contiene dentro de ella todo el bebé, no contiene una parte. O sea, si llegás a ser mamá, si llegás a tener papá y mamá, el desarrollo, pero el bebé todavía no nació, no tenés el Da'at. Cuando nace tenés el Da'at, es el único camino a saber que hubo una Jochma y hubo una Binah. Cada tema de la Torah es igual. Vos tenés que entender por qué tenés que comer kosher. Aunque la Torah te dice que debes comer kosher, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué como kosher? Porque la Torah dijo. ¿Y quién escribió la Torah? La escribió Dios. Quiere decir, Dios me dijo que tengo que comer kosher. Kosher es apto. ¿Cómo kosher? Entonces conozco ese tema, es parte mío. ¿Cómo? Yo como kosher. La persona dice, yo vivo de esa manera. Porque entiendo, siento
Y no concibo un jamón no en la mesa, no lo concibo ni ahí, nada, en ningún lugar. Porque soy kosher. No importa si te gusta el no kosher o no. La idea del kosher en cuanto a la idea. Después lo mismo, la idea de un tzitzit, la idea de la barba, del encendido de vela de Shabbat de la mujer, de la mikve del hombre y de la mujer, el tzniut del hombre y de la mujer, lo que sea. Si vos entendés la idea, la desarrollás, pero no la aplicás, no tenés el dat. Todo lo que digas puede ser una linda filosofía, pero es mentira. No llegaste al conocimiento superior y supremo de lo que es esa mitzvah. Vana fantasía. Por eso, antes de hacer una mitzvah, la mitzvah necesita intención. Yo puedo ir al templo y rezar. Puedo Yom Kippur ayunar. Todo Yom Kippur tomándome una botella de vodka antes y me quedé dormido todo Yom Kippur. Ayuné, no comí. Lo cumplí. Pero, si yo me preparo antes, y yo pienso antes, y yo medito antes, no es lo mismo la puesta del tefilín, tipo, chao, ya está, me lo saqué de encima, ya recé, ya terminé el rezo, chao, o sentarme, sí, como sacárselo de encima, o sentarme, meditar, estudiar antes, prepararme de alguna manera lo que voy a hacer, no venir como un caballo que entra al potrero, bueno, ahora tengo que rezar, no. Esto es comprender, desarrollar y conocer. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay momentos en el año que Hashem nos dice que tenemos que estar extra sagrados o extra contentos. La única manera de llegar a eso es realmente pensando, desarrollando y viviéndolo. No importa cuál es el medio que te llevó a eso, pero hacerlo. Una vez, en Purim, hay un precepto que la persona tiene que estar contento. Entonces había un rabino que no era justo del camino del hasidismo, lituano, pero tenía dos alumnos sentados al lado de él, y había una latita de cerveza, y los dos la querían porque los dos querían tomar cerveza, ya que nunca tomaban cerveza, porque Purim hay que estar un poco más alegre, y no sabían, el rabino estaba ahí, y el rabino le dijo, a uno, vos le tendrías que dar al otro la cerveza y tendrías que tener tanta alegría de poder cumplir la mitzvah, el precepto de amor al prójimo, que ya llegarías al nivel de Adelo y Adá, al nivel de que no sabes qué es bendito y qué es maldito, por la alegría de cumplir ese precepto. Pero ¿cómo cumplimos los preceptos nosotros? ¿Con ese tipo de alegría? Con la alegría de que el momento que yo estoy bailando con la Torá, o en el momento que yo estoy haciendo con el ulav y el estrog, en el momento que como matzá, en el momento que entro a la azúcar, no hay nada y no existe nada para mí, o no estoy, a ver, ¿quién me mira? ¿Cómo me mira? ¿Qué me importa? Yo estoy en Sukkot, ahora estoy contento. Besamachta bejageja. O sea, la concentración es como si fuera cuando estás leyendo y te hablan. ¿Escuchaste? ¿No viste que pasé enfrente tuyo? ¿Por qué? Porque estaba todo concentrado en ese punto. Y esto, cuanto más nosotros nos entrenamos a hacer esto, más santidad tenemos, más paz interior tenés, más entendimiento de las cosas tenés, más comprensión tenés y más recipiente sos para entender lo que estudias, de cualquier tema que estudies. Porque no se llama que vos conoces un tema hasta que vos no lo desarrollaste y lo conoces. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta Gracias. era, el amor y el temor, por ejemplo, cuando no se llega a comprender alguna de las cosas que tenemos que hacer, cuando y uno las cumple por temor, digamos, por temor. ¿Qué? ¿Temor a qué? A Dios. O sea, uno dice... ¿Qué es temor a Dios? Estás diciendo algo muy bien, pero es algo muy general. Porque un rabino te puede decir, si no cumplís esto, Dios te va a castigar. Va. Claro. Bueno, para ese rabino por ahí le sirve mucho eso. Pero, ¿temor qué es? ¿Temor de que energéticamente me bloqueo de Dios? ¿Temor es qué? O sea, cuando uno dice temor, hay muchos tipos de temor, que también el Tania más adelante los va a ver en los capítulos 27, 28, 24, 25, por ahí va a empezar a hablar de un tipo de temor, otro tipo de temor. Hay un tipo de no importa, los va a hablar más adelante.
Pero a lo que me refería yo, si por ejemplo, no hay un tema que no está desarrollado o yo no sé, hay cosas que, por ejemplo, en la Torá puede decir por qué, o no tengo el por qué porque no lo desarrollé, pero sé que hay que cumplirlo. Siempre tenés el motivo del por qué, porque Dios te lo ordenó. Si vos tenés una ordenanza de Dios, no vas a osar pasar por esa ordenanza de Dios, a salvo que no entiendas o no creas que Dios es todo. Si vos crees que Dios es todo, tanto si Dios te dice hace algo o no hagas algo, para vos ya debe ser, para vos, para mí, para la persona es suficiente. Si vos pensás que vos le debes tu vida a Dios y que Dios es todo, llena los mundos y abarca los mundos y en un santiamén lo construye, en un santiamén lo destruye y no es nada de lo que haga, entonces obvio que lo que Él me pida yo voy a hacer. Si cuando un médico, que el médico entiende, con todo el respeto a los médicos, muy poco de la vida y la muerte, porque son solo experiencias que hacen científicas, y no digo que no hay que ir a los médicos, lo que digo es, ese conocimiento que tiene el médico no puede sentenciar, va a vivir y va a morir, el único que sentencia es Dios, y vemos un montón de casos que las personas hacen, el médico dice, la verdad, no sé qué pasó, no sé cómo, no sé cuánto, pero sí. Más y más, y vas a un médico, y el médico te receta y te dice, tenés que tomar, ¿cada cuánto tiempo? Mirá, el médico me dijo, cada hora, dejo de hacer lo que sea para tomar la medicación porque el médico me lo dijo a ciegas. Sí, mira el prospecto de la medicina y todo. Akadosh Baruj Hu, Dios en la Torá, te dice, hace esto, el antídoto, ¿cómo no lo vas a hacer? Claro que lo vas a hacer, el médico de los médicos. Por Hasu Shalom, que Hashem es un médico, pero digo, para encasillar la idea, para entender esto, el solo hecho de que Dios me diga, no comas jamón, sí come jamón, come carne, no mezcles leche, no hagas esto, ya tiene que ser suficiente para mí para cumplirlo. Si Dios en su benevolencia me da el motivo por la cual Él mismo quiere darme a mí para que yo entienda en mi cerebro de mosquito y en mí acá en este mundo más bajo para poder hacerlo mejor, mejor todavía. Pero eso no me tiene que condicionar de hacerlo o no hacerlo. Y tampoco tiene que condicionarme de hacerlo con más alegría o con menos alegría, con más entusiasmo o con menos entusiasmo. Porque esto es parte mío, porque el dad significa que yo estoy conectado con eso. Es como un pez está conectado al agua. Lo sacás, ¿qué pasa? ¡Pum! Se murió. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos desconectamos. Te morís espiritualmente, no estás más. No es que un castigo o no un castigo. Como te metes los dedos en el enchufe, ¿qué pasa? A ver, voy a ver qué pasa. Me voy a electrocutar. Bueno, acá es lo mismo. Lo que pasa es que el ser humano dice, a ver, voy a investigar. Seguramente no escribió la Torá Dios, la escribió un sabio. Y había triquinosis, y empieza con la vuelta de los humanos. Entonces, cuando empieza la vuelta de los humanos, todo termina en la tumba 6 pies abajo, porque el humano empieza y termina, es limitado. Y cuanto más uno estudia la Torá, el Hasidismo, la Kabbalah y el secreto de las cosas, ve que es ilimitado. Vos desarrollás, agarrás un Talmud, agarrás una idea, ves que de una idea hay 800 opiniones. ¿Cómo? De una misma idea hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque la grandeza de poder desarrollar una idea para llegar al conocimiento real de cómo es la ley, de cómo tengo que hacer, es grandiosa. Por ejemplo, la Torá, el Talmud para llegar a que el tefilín es cuadrado y es negro, podría decir, así fue dado de Moisés en Sinai, chau. Pero en Brajot dice, ¿por qué no redondo, por qué no blanco y por qué no esto? Y empieza a desarrollar todo. Llega a la misma conclusión, pero lo desarrolló y lo entendiste, no quedó ningún cabo suelto. Y si no hubiese quedado ningún cabo suelto, o sea, si no hubiésemos entendido, lo hubiésemos cumplido con la misma alegría porque Dios te dijo por este tefilín. ¿Pues sabés qué importante es tefilín? Sí que es importante este tefilín, que Dios me dijo que me lo ponga. Más allá de... Claro. Lo primero es eso. La primera, sí. Después vemos si tefilín es considerado como todas las mitzvot, si hay que ponérselo una vez al día, 3 veces al día, si puedo ponerme tefilín todo el día, si estoy apto para ponerme tefilín, si tuve relación con una mujer tengo que ir a la mikve y después ponerme tefilín, si tuve una polución nocturna me puedo poner tefilín, si puedo tocar el tefilín, si puedo jugar con el tefilín, si lo tengo que cuidar en dos o tres estuches, bolsos, etcétera, etcétera. Eso son cómo uno cumple la mitzvah. ¿Se entiende?